Hola, hola querida familia del canal Conciencia Cósmica, sean bienvenidos a esta emisión especial que tenemos con este tema tan sensible y unos invitados que ya nos han acompañado en varias ocasiones, muy queridos por la comunidad de Conciencia Cósmica y a nivel mundial. Nos encontramos hoy con Kai y Ornai. Bienvenidos una vez más al canal Conciencia Cósmica. No, muchas gracias. Gracias por la invitación y el espacio. Claro que sí, nos encontramos también con Antonio Bullock, coordinador del GOF Brasil. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Marta, muchas gracias, Kairanai. Y también nos encontramos en este momento con Mari Gaterol, detrás de las cámaras, nuestra traductora, que nos va a apoyar en la traducción de esta emisión al portugués. En el día de mañana ya estará el video traducido al portugués para que también podamos llevar esta información a estos países de habla portuguesa. Gracias, Mari, desde aquí. Gracias. Gracias. Bueno, y gracias también a las personas que se nos están uniendo, Ernestina Cuero, Claudia Pulesio, Ana María, gracias a todas aquellas personas que pues nos van a ver en este momento y en diferido. Vamos a iniciar haciendo una presentación. Kai y Ornai son muy conocidos. También hay personas que pues hasta ahora pues saben de ellos y lo vamos a hacer a través de sus propias palabras. Antonio, adelante. Gracias, es honor. En 2004, mientras observaba una imagen de dos dolfines, repentinamente me llegó la conexión más profunda de amor a través del corazón y la visión interior. Era un llamado, un reencontro con una conciencia y una energía que siempre había estado allí, la conciencia cetácea cósmica. Sentí una conexión tan fuerte en mi corazón que se expandía a través de la alegría infinita. Jamás olvidaré este momento mágico, pues significó una gran apertura y transformación en mi conciencia. Al poco tiempo tuve un encuentro maravilloso. Los maestros Jesús y María Magdalena dijeron: Ustedes llevan en su ADN un paquete de códigos de luz que habrían de canalizar para la humanidad. Continuamos trabajando en nuestro propio despertar y empoderamiento ao lado de Ornai. Llegaban a nosotros conexiones profundas de amor a través del corazón, visualizaciones y transmisiones de luz cada vez más claras, visibles y audibles. E es que tantas coisas maravillosas sucedem quando abrimos nosso coração à la alegria e el amor. Kai e Ornai. Así es. Qué bello. Qué lindo, qué lindo. Sí. Bueno, esta es la presentación, algunos puntos de la presentación que tienen ellos compartiéndonos como esa conexión tan profunda que han tenido y desde entonces soy una de las testigos de esa labor tan inmensa que han hecho a nivel planetario. Hoy nos reunimos aquí, querida familia, queridos amigos que nos escuchan ahora y en diferido, alrededor de un tema muy sensible como lo es el suicidio a nivel de los jóvenes. En general no importa la edad, cuando sucede este tipo de eventos es algo que es muy fuerte en todo sentido, a nivel familiar, a nivel de los compañeros, a nivel de ellos mismos, trascendiendo este proceso de ellos mismos en otros planos, también es muy fuerte en otros planos. Entonces, la idea de nosotros a través de estas emisiones que ya varias personas nos han colaborado con sus aportes, es que nosotros abordemos el tema desde un punto de vista de informativo, de sensibilización. Escuchaba yo en algún momento dentro del estudio de este tema que realizaba que una palabra
oportunamente podía llegar a salvarle la vida a una persona. Entonces, con base a esto es que nosotros queremos que tengamos este compartir. Les agradecemos también las preguntas que ustedes puedan hacer, que esto van a ayudar también a complementar el tema. Entonces, pues Kai y Ornai, gracias por aceptar esta invitación y empecemos primero, digamos, como conociendo un poco sobre su sentir y su pensar acerca de lo que es este tema en sí. Pues a mí me pasó justo cuando era adolescente, que intenté suicidarme un par de veces. Entonces sí, es como un tema que sí lo viví en esa etapa de la adolescencia, empecé a tener como esos pensamientos desde los 13 años más o menos, y luego ya a los 20 fue que me tomé unas pastillas para dormir, pensando que eso iba a ser como ya suficiente, porque en mi familia sí tomaban, bueno, todavía toman pastillas para dormir, de esas que son fuertes, como Valium y todas esas. Y en aquel entonces yo recuerdo que mi tío tenía sus pastillas y yo fui y le tomé unas cuantas y me las tomé. Y ya pues yo esperando como pues irme, porque en realidad en esa etapa era la razón por la que yo quería ir, era porque no, era como que no encontraba propósito, era como un sentimiento de estar aquí en el mundo, pero no tener como una razón real como para existir. Y era una etapa muy complicada porque em, ya salir a la calle en ese tiempo en esa etapa de la adolescencia tuve una crisis de ansiedad muy fuerte que hizo que me quedara paralizado así todo un día. Sí, como que mi sistema nervioso colapsó y me quedé así, pero era porque en la escuela a mí me hacían mucho bullying, era como, sí, todo ese tema que nadie pero no me invitaban a jugar, siempre me dejaban así solo, era como que era muy complicado para mí, fue muy complicada la etapa, como toda esa etapa de la adolescencia y de la escuela y de todo eso. Y entonces a partir de los 13 años fue en esa etapa en donde me dio ese ataque de ansiedad, que empecé a tener esos pensamientos, porque mi sentimiento era como que no, era como si estuviera en este mundo, pero realmente no había un lugar para mí. Entonces la respuesta que tenía ante eso era, pues sí, querer irme. Y entonces sí lo intenté así tomándome unas pastillas, pero pues no, obvio no pasó nada, pues aquí estoy. Pero me dormí, bueno, sí me dormí todo un día y luego ya cuando desperté con mucha hambre nada más y como con ahí algo cambió porque fue como que después de intentarlo y despertar, ahí entendí como que era algo que no iba a suceder, o sea, era como, bueno, está bien, no me voy a morir, por ahora parece ser que no me voy a morir. Entonces ya a partir de ahí fue que pues empecé a buscar propósito, porque sentía como que no tenía nada, o sea, era como que no había un lugar realmente en el mundo como para mí. Y esa era la razón por la que yo buscaba irme. Ya después ya pues me empecé a alinear y ya poco a poco ya fue que pues a mí me ayudó mucho en ese momento encontrar trabajo, porque ya al encontrar un trabajo fue por lo menos que en ese momento ese trabajo era mi propósito. Y ya eso a mí me bastó, como el ir a trabajar y que mis conocimientos de en las computadoras y esas cosas sirvieran para algo, a mí me ayudó, porque era ya, ahí ya por lo menos ya sentía como que, bueno, entonces sí puedo hacer algo con mi vida, o sea, sí puedo ser útil en algo. Y a mí eso me ayudó y así ya poco a poco lo fui superando. Pero sí fue una etapa muy complicada
esa etapa de la adolescencia fue la etapa más complicada porque es que en esos tiempos, en esos momentos es uno más delicado, es uno más sensible y todas las cosas que suceden a nuestro alrededor o principalmente el rechazo que vamos recibiendo de nuestro alrededor, sí es como que genera heridas más profundas de las que puede generar cuando ya eres un poco mayor, que ya por lo menos ya cuando ya es uno un poco mayor, ya has vivido tanto, tal vez tantas veces tantos rechazos, tantas cuestiones y que aún así las has logrado superar, pues que ya como que no te afectan tanto, aunque igual hay muchas personas que sí continúan arrastrando esos sentimientos a lo largo tal vez de toda su vida, pero pues es que en la experiencia que a mí me tocó vivir, la razón por la cual me quería ir era porque sentía como que no había como un lugar para mí. Y ahora ahora pues ya pasaron tantos años y pues ya afortunadamente ahora tenemos también en ese momento todavía mis comunicaciones con los guías y todas esas cuestiones no estaban tan abiertas. Sé que en ese momento cuando eso sucedió, cuando me tomé las pastillas, sé que era no era yo tan consciente, pero sé que en ese momento mis guías sí fue como si me hubieran dicho, no, tienes que esperarte. Es que a veces eso pasa, como el momento está uno en un que pareciera ser como que no le encuentras una salida. Así era como yo me sentí en ese momento, como que era una etapa en donde me daba ansiedad salir a la calle, no podía salir a la calle. Entonces era muy difícil para mí estar mundo y pensar que eso en algún momento iba a cambiar, porque mi pensamiento en ese momento era, pues ahora no puedo salir a la calle, no puedo hacer nada y no pude estudiar, no pude hacer esa etapa que era como que todo lo tenía súper cerrado y pues sí, era muy complicado sentir como que no estaba en una situación en donde parecía que nada iba a cambiar, pero fue muy curioso porque pues ya cuando desperté me tomé las pastillas como a mediodía, porque recuerdo que mi tío se iba a trabajar entraba a las 12 del mediodía y ya regresaba a casa a las 8 de la noche, un poco más, 8 9. Entonces esa vez y mi plan era como, mientras él no estuviera, me las iba a tomar las pastillas. Y luego ya después pensé, wow, qué trauma hubiera sido para mi tío llegar y encontrarme ahí todo frío. Ahora agradezco que no haya sucedido, pero en ese momento sí era así como, pues mientras no está, me las tomo. Y ya fui y le hurté sus pastillas y me las tomé. Y sí me dio mucho sueño y me dormí y entré en un sueño muy profundo. Y ya cuando desperté, pues lo primero que noté era que tenía mucha hambre, pero también como era como haber despertado después de que alguien me había como explicado que no era ese el momento, que me tenía que esperar y que tenía que tener como pues un poco de paciencia, que en ese momento tal vez las cosas muy complicadas, pero en su momento iba a cambiar. Y así fue como lo viví en esa etapa, esos sentimientos. Ahora ya, ahora pues ya con de nuestros guías, que nuestros guías pues nos han, la abuelita, mamá ballena, la Madre María, ellas siempre, ellas tres, siempre nos llevan al vientre materno para entender que también muchos de esos pensamientos se originan ahí. La abuelita ya ahora ya, en ese tiempo pues era más como estar en la desesperación humana de querer encontrar un propósito y que pues que mi existencia sirviera para algo. Ahora ya lo entiendo. Ahora ya entiendo que en parte de esos sentimientos que tuve la abuelita siempre nos dice, a nosotros nos pasó que nuestras mamás nos tuvieron siendo adolescentes. No era, o sea, no era que mi mamá no era que se haya embarazado porque quería tener un bebé, mi mamá tenía 16 años y la mamá de Bernard también, las dos mamás hicieron lo mismo y se embarazaron. O sea, fue como un embarazo así muy repentino en dos adolescentes. La abuelita siempre nos ha dicho eso, que en parte esos sentimientos como de querer irse de este mundo vienen como consecuencia de la manera en la que
pues fue nuestro proceso de gestación. A mí muchas veces lo que es la abuelita, mamá ballena y la madre María, me han dicho, nunca le he preguntado a mi mamá, pero ellas tres sí siempre me han dicho que mi mamá, mientras estaba embarazada de mí, pues sí tuvo pensamientos que se vería mejor que yo no estuviera ahí. Sí, la mía sí me lo dijo. Ujú. Eso que sí, sí pensaba no tenerme. Y pues viene de ahí. Era aportar eso. Sí, Ornay, cuéntanos así fue. tu experiencia alrededor del tema. Pues yo también, o sea, sí, muchas veces en mi cabeza tenía esos pensamientos también. Y creo que iban también muy relacionados a eso, al no, pues, una no sentirse, lo mío era mucho, lo mismo también, no encontrar un propósito, no encontrar, sí, como también mucha carga aparte de la historia, pero eso, y luego ya, pues nos explicaron también, pues sí, nuestros guías, que pues también ese sentimiento o esa semillita de hacer eso, pues sí venía muy relacionado con eso que decía Kai de que nuestras madres en algún punto pues, o sí, como, y también un sentimiento que yo siempre le contaba que sentía y que después ya me hizo como sentido. Yo sí he tenido como esa fortuna de poder hablar con mi mamá y que me cuente cómo fue todo ese proceso. Y, por ejemplo, mi madre sí me decía que ella me ocultó durante 6 meses porque mi abuela, por ejemplo, pues era muy violenta, mi abuela era violenta y alcohólica y pues mi mamá sabía que si se enteraba que estaba embarazada, pues le iba a golpear y fue así. Creo que cuando tenías ya 6 meses, mi abuela se enteró y creo que mi abuela trató de ahogar a mi mamá. Así que es como que eso, ellos nos explican nuestros guías que eso como que se quedó grabado, ¿verdad? Como Sí. que se quedó grabado ahí en las células y yo creo que también por ahí debe de venir pues como ese sentimiento, como que yo conviví, o sea, que yo conviví con ese sentimiento como de querer, o sea, como sentir que tenía que luchar por mi lugar en el mundo. Así que era como, de ahí venía ese sentimiento de, pues mejor me voy. Sí. Ujú. Es que es la falta de empatía. Eso era como, en esa etapa lo que yo puedo recordar de estar así por ejemplo, en la escuela, era que como yo era diferente, no encajaba en el resto del grupo. O sea, es que es como la abuelita siempre nos decía, es ese comportamiento de mamíferos que tienen los humanos, que en el mundo animal, las manadas de mamíferos, cuando ven que uno de los mamíferos está enfermo, por así decirlo, tiene un defecto congénito, una cosa así, como piensan que no va a sobrevivir y que aparte de que no va a sobrevivir, en realidad puede retrasar a la manada o ser una causa de peligro para la manada, lo que hacen las manadas es rechazar a ese mamífero para que pues termine muriendo solito. Y el humano sí tiene mucho ese comportamiento porque el bullying eso es, siempre el bullying se le hace a las personas que son diferentes, que tienen algunas características diferentes, o que no se adaptan o no encajan en la estructura de lo social y de todas esas cuestiones. Y eso era muy común. Yo recuerdo así ser como, pues sí, siempre desde el principio, desde que entré al primer nivel de escuela, que era el kinder, desde ahí ya los niños me veían que era diferente y que me comportaba diferente y todas esas cosas, y ya desde ahí me empezaron a rechazar. Carga, eso sí va generando una herida profunda porque tú no entiendes realmente por qué te están rechazando. Cuando te hacen bullying, tú no sabes realmente cuál es la razón, porque pues no es que realmente uno lo provoque, no es que uno quiera ser rechazado o comportarte de maneras diferentes para que los demás te rechacen, pues uno lo que hace, todo lo que hacemos es ser nosotros mismos. Y ya en base a eso, pues uno genera una relación con los demás. Y cuando eso es
uno es diferente, pues sí recibes rechazo, bullying, y eso sí es muy fuerte para cuando vivir eso cuando uno tiene esa edad tan vulnerable, sí a la larga sí te empieza a afectar. Marca Pero mucho. algo que recuerdo, o sea, de ese tiempo, por ejemplo, es como, a veces así también nos dicen, los guías nos dicen que vayamos y hablemos como con nuestro yo del pasado, que tu yo del futuro, o sea, el yo que eres hoy, pues ya superó todas esas situaciones y esos temas. Entonces, ellos siempre dicen como que vayas y hables con tu yo del pasado y tu yo del presente, le diría a tu yo del pasado? Y siempre lo que me llega a decirle a mi yo del pasado es que aguante un poco más, que ese momento en el que ese yo está ahí siendo rechazado por los niños de la escuela y todas esas cosas, o después ya que ya a mi yo al que le daban los ataques de ansiedad por salir a la calle, que se quería morir y todas esas cosas, yo desde la hora voy y le digo como, bueno, en principio le digo gracias, porque si no fuera porque ese yo de ese momento aguantó todo lo que le tocó vivir, yo no estaría aquí. En realidad es como, pero siempre voy y le digo que aguante un poco, porque en muchas ocasiones uno busca como recurrir a esa solución pensando en que no hay nada en el futuro, que la situación en la que estás ahora a futuro no va a cambiar, porque a veces es tan complicado el sentimiento en el que uno puede estar, que sí puede uno llegar a pensar pues que nada más va a cambiar, la vida siempre va a ser igual. Y no siempre es como dice la abuelita, siempre nos dice, siempre estamos evolucionando y siempre estamos cambiando. Entonces, a veces cuando estamos en un momento en donde creemos tal vez que no hay una salida o no hay una solución, solo tenemos que esperar un poquito y confiar en que las cosas en un futuro van a cambiar, aún así cuando se vea todo tan complicado. Porque yo lo recuerdo en ese tiempo, no podía salir a la calle. Fue una etapa en donde en- salía a la calle y me daban ataques de ansiedad. Sí, sí fue toda esa etapa de la adolescencia que pues hacer a nivelarme porque pues sí llegué a ese estado, o sea, fue una ocasión en donde ya me tocaba entrar al curso en lo que allá en México se llama secundaria, que es cuando sales, allá en México es kinder, primaria, preparatoria y universidad. Entonces yo iba a entrar a la secundaria. Como ya venía de que toda la primaria me habían hecho bullying y me había sentido fatal casi principalmente de tercer año en adelante, tercero, cuarto, quinto y sexto, que es cuando ya la etapa donde los niños entramos en la pubertad. Esos grados son cuando ya entras a la pubertad. Ahí fue cuando empezó todo a empeorar. Y y pues sí fue cuando ya me iba a tocar entrar a lo que sería como la secundaria, bueno, que es la secundaria ya, que es ya cuando ya eres adolescente. No pude ir. Ese día a la escuela me tocaba entrar y no pude ir porque me dio tanta ansiedad la idea pues, de ir y ahora conocer a nuevos niños, pero que ahora ya eran adolescentes. Todo, o sea, fue una cosa que no pude controlar, que todo mi sistema nervioso colapsó y en ese colapso pues fue muy loco porque la vista se me empezó así como a cruzar y luego ya después de un rato me quedé así tieso. Entonces me tuvieron que llevar al hospital porque estaba rígido, ¿no? Y los médicos no sabían, en ese momento pensaron que tal vez tenía un tumor o algo en la cabeza, pero en realidad era pura ansiedad. Solo fue un ataque de ansiedad. Ya después me pusieron un tranquilizante, me dormí y al dormir como que se me reseteó el sistema nervioso. Ya cuando desperté pues ya estaba bien, con la vista ya bien, pero ya como con el trauma y el miedo de que eso me volviera a pasar. Entonces fue toda esa etapa de la adolescencia en donde básicamente era como que tratar de no volver a vivir ese proceso, de no ponerme en una situación de tanta ansiedad que me volviera a suceder eso, porque fue muy Que traumático, volvieras sí, a, realmente se sí, fue a una cuestión de experimentar que lo no me mismo. podía mover, súper fuerte. Y entonces toda esa etapa fue así como tratar de no volver a ponerme así. Llegar al límite. Entonces, sí, o sea que fue así el colapso.
Y entonces me pasaba que salía a la calle y me daba ansiedad. Entonces no podía salir a la calle, no podía salir a la calle. Realmente lo único que lograba hacer era cruzar la calle, ir a una tienda que había enfrente y volver. Pero si intentaba irme un poco más lejos, empezaba a hiperventilar y empezaba así como con síntomas como que me iba a desmayar. Sí, Y claro. ya pues me tenía que regresar a mi casa. Entonces estuve como 6 meses recluido en mi casa, viendo televisión todo el tiempo sin poder salir. Y ahí fue esa etapa en donde pues empezó a entrarme esa desesperación y ahí ya me intenté tomar las pastillas y ya, después desperté y fue como si, yo estoy seguro, no lo recuerdo porque no, realmente no lo recuerdo, pero estoy seguro que en esas horas que me dormí, porque fue exacto, me tomé las pastillas, el efecto me duró como 8 horas. Cuando llegó mi tío ya no se enteró, no supo que lo que había. Bueno, seguro se enteró porque luego él buscó sus pastillas y ya no tenían sus pastillas, pero nunca me preguntó nada ni nada de eso. Y ya desperté y estoy seguro que durante el proceso, esa etapa dormido, fue que ahí los guías me dieron toda la explicación de que me esperara, de que tuviera paciencia, de que porque ya después de ese momento fue que no lo volví a intentar nunca más. Y Kai, también en eh, parte fue porque al despertar pensé, o sea, fue como qué terrible hubiera sido para mi tío encontrarme así. claro. Entonces también parte de eso ayudó a que ya no lo volviera a intentar y a que me esperara y tuviera paciencia Y hasta que ya la estuvieras vida aquí con cambiara. nosotros nuevamente hasta Sí. hoy. Bueno, vamos a saludar a Noemí Paimal que se conectó a través del chat. Gracias, Noé, que siempre nos acompaña en estos programas. Shirley pregunta sobre la traducción a portugués. En este momento se está realizando internamente en forma simultánea y ya para el día de mañana sale todo la traducción en portugués. Entonces está para mañana traducido al portugués. ¿En qué momento, Kai, empiezas, digamos, ya a, o entra esa reflexión o esa sanación con respecto a esto? ¿Qué fue lo que más consideras que te sirvió para salir de esto? Algo que no sé qué pasó mientras estaba dormido, porque Mm, fue como al despertar, era tener esa sensación como de que solo tenía que esperar un poco más. Y ahí, a partir de ahí, ya en esa etapa, ya ah, los libros de metafísica de Connie Méndez, los libros de Saint Germain. Entonces con Saint Germain empecé con las afirmaciones de yo soy la llama violeta, y a partir de ahí ya fue como que yo soy la llama violeta para todo. Y ya iba ahí iba transmutando, y yo solo me iba trabajando. Y ya después, ya fue cuando ya nos conocimos, que conocí a Ornai, y que también al mismo tiempo que conocí a Ornai, conocí los foros de internet donde ya hablaban de Crayon y de la Ascensión y todas esas. Y ya ahí ya fue como, ahí fue ya el momento en donde como que el canal ya se me abrió, me alineé, me centré, entendí, bajaron todos esos mensajes, llegaron los cetáceos, nos empezaron a llegar los códigos y todo eso. Y pues ya fue, fue ahí cuando ya empezó a suceder ya la mayor expansión, alineación, llegaron herramientas, todas esas cosas. Pero algo pasó mientras estaba dormido. Mientras estabas dormido, recibiste la Sí, información. Noemí pregunta, dice, entonces, desde las escuelas, ¿cómo ayudar a los chicos con el tema en cuanto al propósito, en cuanto a su propósito de vida? pues es que siempre nos han dicho, la abuelita, mamá ballena, todos los guías siempre nos han dicho como que la educación es la que debería de comenzar un poco más empática y como recordar cómo era la educación cuando en la era de Lemuria, en la era de Lemuria, la escuela era totalmente diferente porque se centraba en el desarrollo de los talentos naturales, como lo que a uno realmente le gustaba hacer y lo que los maestros veían que te salía mejor, y eso se potenciaba. Y así ya ir directos, era como
pues ya ves que te funciona el arte o te funciona el canto, o te funciona o cualquier otra cosa, porque desde que somos niños ya más o menos se va configurando los talentos, ya van surgiendo los talentos. Entonces así se hacía en Lemuria. Lemuria era como potenciar los talentos que ya tienes y eso ayudaba a que se desarrollara mejor el cerebro. Sí, y creo que sí, es eso, o sea, enfocarse más en el ser y no en el hacer. Yo creo que igual parece que todavía no hay como mucho cambio y no hablo como de sino del mundo en general, pero creo que igual estamos justo en el punto exacto donde eso sí o sí, o sea, no va a quedar de otra más que va a tener que cambiar, porque ya nos estamos, o sea, el mundo se está dando cuenta. Yo lo veo mucho, por ejemplo, con los youtubers, con toda la gente que ya se está incluso sosteniendo precisamente con eso, con ser ellos mismos, o sea, ya se están abriendo nuevos espacios y ya no va a quedar de otra más que saber que eso es como otra puerta, pues para más dirigida hacia el ser, o sea, fomentar el ser y no el hacer para generar y toda esta estructura que está. Yo, por ejemplo, lo veo mucho en mis sobrinos, que ellos están como eso más, que ya no quieren ser doctores, policías, bomberos, o sea, todo lo que está sostenido en esta estructura, sino que quieren ser youtubers, quieren ser eso, o sea, se están dando cuenta que jugando pueden generar dinero incluso, o sea, se pueden, así que yo creo que es como si poco a poco fuera a haber un cambio de atrás para adelante, o sea, se van a dar cuenta que pues ya cosas del disfrute, de enfocarse mucho en el ser, pues precisamente también poder sostenerse, porque ahí está, o sea, ese truco que mantiene muchos encerrados en todo este proceso, toda esta estructura, pues porque la estructura está muy enganchada en el, pero cómo tener, cómo voy a sobrevivir, todo está como enfocado en la supervivencia, pero creo que poco a poco va a surgir ese cambio de que, bueno, pues sí, también puedes sobrevivir pues siendo feliz, siendo tú. Gracias, Ornay. Antonio, ¿tienes preguntas? Sí, Vamos yo a tengo ir una pregunta. adelante. Sí, hablaron mucho de comportamiento en las escuelas, ¿sí? Cuando niños, cuando jóvenes. Si podrías hablar qué tipo de comportamiento tenían cuando estudiantes en las escuelas, quizás las personas acá que están nos viendo pueden conectar su comportamiento cuando niño con los comportamientos de sus hijos ahora. Pues es que a mí me sucedía que yo desde niño decía que era extraterrestre y decía cosas así que a los demás niños no les gustaba mucho. Y también que yo era como muy introvertido, porque ahora ya sé que soy autista, pero en ese momento pues nadie me lo decía y no fue que me... Bueno, igual ahora tampoco es que tenga un diagnóstico de un psicólogo ni nada de eso, pero pues es como más un autodiagnóstico que... Pero bueno, es el comportamiento que tienen las personas autistas es que muchas veces uno tiene dificultades para sociabilizar, para entender el, el lenguaje. A veces, por ejemplo, una persona autista tiene muchas dificultades cuando te hablan en doble sentido o te dicen una cosa pero te quieren decir otra. Todas esas cuestiones, uno entiende las cosas de forma muy literal. Entonces eso a veces hace que las personas crean que uno está como un poco tonto. A mí eso siempre me pasaba que siempre me trataban como si fuera un tonto, pero a la vez no lo era, porque a la vez también me trataban mal porque Eres muy era muy inteligente. inteligente, porque yo entré ya sabiendo leer. Cuando los niños estaban aprendiendo a leer, yo ya sabía leer y leía muy rápido. Entonces a veces te hacen bullying cuando eres más inteligente que los demás. Esa es la ironía, que como que a veces era como que tenían la idea como de que me creía mucho, pero no era que me creía mucho, era solo que ya sabía leer
pero porque ya había practicado, había aprendido a leer antes. Y esos eran como las cosas que no les gustaban a los niños. Y por eso nadie me quería hablar, no me querían incluir. Nunca tuve como golpes ni violencia física, siempre era más como una violencia muchas veces verbal, pero otras veces era más como el que te ignoren, el que no te incluyan, es Ya. otra forma de violencia, aunque pareciera que no, porque es muy pasiva. Es como el hecho de que no te inviten a... Eso siempre pasaba en los juegos, cuando eran las clases de educación física, que casi siempre en la escuela era jugar algo, como jugar al fútbol o jugar al footbase o cosas así, y los niños empiezan a elegir el equipo y van eligiendo, y yo siempre era el que me quedaba atrás y a veces ni jugaba, porque tampoco era que se me diera muy bien jugar a los juegos, a ese tipo de juegos. Así, esas eran como las cosas que más me pasaban, era eso, era que no me incluyeran, que a la hora del recreo todos los niños hacían sus grupos y siempre estaba ahí solo. Como yo siempre estaba solo, pues entonces mejor me metía al salón de vuelta y me ponía a dibujar, a dibujar principalmente era como lo que siempre hacía. Pero sí me sentía muy mal porque era como, lo primero que piensas es que el que está mal eres tú, no los demás. No es que los demás no son empáticos o no aceptan las diferencias ni nada de eso, sino ahí era el pensamiento, soy yo el que está mal, soy yo, el que tiene que cambiar, soy yo, el que está defectuoso, soy yo. Y después empieza todo ese proceso como mental de tratar de identificar qué es lo que estoy haciendo mal. Y ahí es donde empieza otro comportamiento que se conoce como enmascaramiento, que es en el autismo. El enmascaramiento es cuando empiezas realmente a imitar lo que hacen los demás, no que lo hagas porque te salga natural, sino lo empiezas a Mm. imitar para que te puedan incluir. Y es muy terrible porque después puede llegar a perder la identidad y transformarse como en un copia-pega que no tiene sentido y que después también eso pues se Te termina a uno deprime. deprimiendo. Sim. Claro, no Sí. ser tú mismo. Hay un aspecto en este momento con respecto a la desmotivación de los jóvenes con respecto a los temas espirituales, que sería lo que de pronto podía como conectarnos incluso hasta con nuestro propio propósito de vida aquí en la tierra. ¿Cómo transitar, digamos, como esa desmotivación, o más bien, cómo podríamos nosotros motivar a los jóvenes a que se acerquen a esa parte de su ser? Pues yo creo que más también como a lo mejor es que también podría ser como entendible porque, por ejemplo, yo en mi adolescencia, o sea, cuando estaba así súper deprimida, mi depresión venía también mucho por el enojo, por no entendía muchas cosas y el no entender muchas cosas, pues era como que, estaba enojada con el mundo. Y llegué a estar tan enojada con el mundo que yo me alejé mucho, por ejemplo, de mi parte espiritual, de la religión, todo, que hasta llegué a decir que yo era atea. O sea, a mis 17 años yo decía que era atea y que no creía en nada, porque pues precisamente es lo que decíamos, o sea, ves tantas cosas allá afuera, por ejemplo, como la religión, incluso la espiritualidad, que incluso en la espiritualidad llegan a ver muchas estructuras. O sea, porque hasta ahí en la espiritualidad llegas a ver la estructura, que si te tienes que vestir de blanco, que si tienes que volverte vegano, que si tienes que, o sea, como o sea, casi casi ser perfecto. Y pues eso también pues llega a desmotivar porque al final es como yo decía, pues no, creo que también parte de la espiritualidad a veces tiende a traer toques de la religión y ponerse como en ese posicionamiento que si cualquiera o yo por lo menos lo experimentaba y decía, es que yo nunca voy a poder llegar a hacer eso, o sea, es como sentía que no iba a poder alcanzar eso, ese punto de perfección en el no enojarme y creo que, o sea, pues trabajar mucho, saber que el tema, cómo yo pude entrar, saber que el tema de la espiritualidad, pues no tenía, sí y no, o sea, no digo que no sea como válido, sino que, o sea, es el camino para unos,
pero entender que el camino de unos no es el camino de todos. Y yo lo que empecé haciendo es como abrirme. Él me ayudó mucho, por ejemplo, a pues por ejemplo, yo antes al Maestro Jesús, él no quería saber nada del Maestro Jesús, pero él me ayudó mucho como pues a empezar a verlo desde otra manera. Yo creo que con los jóvenes entrar con el tema, trabajar mucho el inconsciente, que creo que eso también puede ser un poco más accesible, o sea, y creo que también es importante que esperemos que eso cambie en ocasión, el dar la importancia del trabajo del proceso emocional. O sea, porque creo que arribar eso, o sea, como identificar nuestras emociones, saber cómo nos sentimos, saber que a veces lo que sentimos, que el enojo no es malo, o sea, que el enojo pues es solo una emoción, que el estar triste no es malo, porque también a veces incluso en la espiritualidad se llega a decir, no, no tienes que estar triste, no tienes que estar enojado, y es como no negar, sino que encontrar espacios donde nos haga ver que las emociones son pues vital, son parte de nosotros y que nos van a ayudar a gestionar pues lo que sentimos y que está bien. O sea, es como yo creo que el tema de las emociones y cómo pensamos, pues podría ser un buen punto para poder entrar y abordar a los jóvenes, hacerlo también un poco más atractivo y que no sea como tan cargado de dogmas, de rituales y de cosas, sino que sea, pues sí, o sea, más abierto, o sea, más, que eso es lo que nosotros también tratamos de hacer, de quitar el más dogma posible, pues para que y también mostrar mucha empatía. O sea, por eso también hablar de estos temas para saber que, porque a veces también como que no se quiere hablar mucho de estos temas incómodos, pero yo creo que es necesario justo hablar de esos temas incómodos para que vean que pues a los demás también nos pasa, o sea, que nosotros, por ejemplo, que canalizamos y hacemos y que sí transmitimos, pues también hemos pasado por esos procesos pues un poco incómodos y que hay otras vías, hay otras maneras como para poder citar, pero el tema de las emociones, el saber gestionarlas y saber, o sea, que no es negativo sentir tristeza ni Claro. enojo, sino que es parte normal. La llamada inteligencia emocional también. Exacto. Noemí nos envía una pregunta, dice, ¿dónde va el alma cuando el cuerpo físico o el envase muere? ¿Cuál es su recorrido? ¿Y dónde va el alma? Pego las dos preguntas porque están como relacionadas. ¿Y dónde va el alma en caso de suicidio? ¿Cuál es su recorrido? Vamos a quinta dimensión. Hay como ves que existen ciudades de luz así como Montrate, Los, Isidris, Avalon, que son como ciudades de luz que ya sabemos que son, pues que existen, pues Telos está ahí en el Monte Shasta, Avalon está en el Polo Norte, todas esas ciudades de luz. Pero aparte de esas ciudades de luz con las que podemos llegar a conectar desde nuestra espiritualidad y nuestras conexiones y todo eso, existen otra capa de las ciudades de luz de quinta dimensión, que es a donde vamos como temporalmente cuando morimos, porque Mamá Ballena explica que para el alma humana estar aquí encarnados en un cuerpo físico y luego morir es similar al procedimiento que hacen las ballenas cuando salen a respirar. Eso siempre dice Mamá Ballena, que para el alma, pues es que es la experiencia aquí en la dualidad dentro de la 3D y dentro de la 4D, sí puede ser muy difícil, muy dolorosa. Podemos pues llegar a entrar en esas etapas en donde sientes que estás en un callejón sin salida, que no puedes resolver una situación. Tal vez años después ya se va a resolver esa situación y cuando tú entras, pues ya no vas a poder ni creer que en su momento estabas en esa situación, pero es así como a veces las cuestiones que vivimos en el mundo humano son tan difíciles, que se siente uno como si esa situación te estuviera aplastando, que de alguna manera tienes que salir a respirar. Y eso dice Mamá Ballena, que cuando uno muere,
para el alma el proceso de morir es como hace la ballena, sale a respirar y ahí las ballenas cuando salen a respirar también ellas se sacuden todos esos parásitos que a veces se les pegan y así ya se sienten más ligeras. Entonces ella dice, la muerte para el humano es algo así. Este, cruzas a la quinta dimensión y entras en otro espacio, donde lo explican muy bien es en la película No Solar, Nuestro Hogar. Esa película lo explica muy bien todos esos pasos. Y de hecho, cuando yo vi la película, fue en su momento cuando yo tenía 17 años, conecté con mi abuelo que se había muerto cuando tenía 10. Yo tenía 6 años cuando mi abuelo se murió y a los 17 él volvió. Me hizo una serie de canalizaciones donde él me explicaba esos procedimientos. Él me decía que hay tres etapas, que son, o sea, que son ciudades de luz. Ahora ya yo sé que son de quinta dimensión. En su momento él no me decía que fueran de quinta dimensión, pero sí me decía que hay tres ciudades de luz. Una es cuando el cuerpo muere y ya sale el alma, y ahí en la primera etapa entras en una etapa como de recapitulación y aprendizaje de las cosas que viviste a lo largo de tu vida, de lo que no lograste superar y no lograste integrar. Ahí lo vuelves como a observar y ya lo ves desde otra perspectiva. Ya es como una recapitulación de todo lo que no lograste como superar en su momento, pero ya con otra, como con otro entendimiento, con otra conciencia, porque en ese momento estás en 5D y ahí tú entiendes, hay muchos procedimientos, muchos procesos que de lo que no habías logrado superar y entender, lo entiendes ahí, y luego ya pasas a una siguiente etapa, que es donde inicias como un proceso de, pues de expansión y de aprendizaje, en donde ya vas a templos en donde te dan clases. Si a veces, por ejemplo, les ha llegado a ocurrir que sueñas que estás como en una charla muy importante, o como en una clase, o como que hay un ser que te está dando una explicación de algo muy importante, son esas escuelas, porque ahí ya, a esa etapa de las escuelas es cuando ya uno va a esas clases en sueños tal vez o en meditaciones y ahí se revuelven vivos y muertos. Son como escuelas en donde uno aprende pues cosas, todas las leyes universales, la creación, los rayos de color, todas las cosas, las herramientas que estamos aprendiendo todos ahora a través de las canalizaciones. Las almas las aprenden ahí, en ese proceso transitorio entre una vida y otra. Y luego hay otra etapa en donde ahí me decía mi abuelo, cuando ya terminas tu aprendizaje, tienes la opción de ya volver a reencarnar. Si tú quieres ahí ya terminar tus clases, esas clases pues sí, como que te suben de nivel, o sea, sí te ayudan a que te expandas para que a la siguiente vida, problemas que ya tuviste en esta otra vida que acabas de transitar, ya no los vas a tener porque ya entendiste muchas de esas cosas gracias a esas clases. O sea, tienes ahí como esa etapa de que tomas clases y luego ya terminas la etapa de aprendizaje y se abre la puerta como para que puedas volverte a reencarnar, pero se abre también otra puerta para que puedas avanzar otro poquito más. Y es una etapa en donde, que mi abuelo fue lo que él vivió, es una etapa en donde ahora te preparan para que tú puedas regresar como guía de algún ser querido que, como le pasó a él murió cuando yo tenía 6 años y él volvió cuando tenía 17 y ya cuando volvió pues ya traía todos estos conocimientos, él fue el que me dijo que tenía que encontrar a Ornai, él fue el quien me dijo que mi nombre era Kai, o sea, ya ahí mi abuelo ya no era tan mi abuelo como yo lo había conocido siendo humano, sino era como una versión más sabia de mi abuelo, más expandida, con más conciencia y todo eso. Y ahí él había tomado ese tercer camino. En esa etapa yo lo contacté cuando tenía 17 años y luego ya como en el 2005 lo volví a encontrar, pero ahora estaba de guía de uno de mis tíos. O sea, que había estado un tiempo conmigo y luego se fue con uno de mis tíos. Y luego ya no lo volví a encontrar. Puede ser que ya incluso se haya reencarnado. O sea, que solo tuvo una etapa corta de experimentar esto de ser guía y luego ya se reencarnó. Esos son como las etapas. Y es lo mismo para cuando uno muere de forma natural, digamos, que es así alguna enfermedad, o cuando uno se quita su propia vida, vas a donde mismo, salvo que pueda llegar a suceder que a la hora de trascender, o sea, a la hora de que el cuerpo muere y el alma se quede atrapada en este plano,
porque es posible que los sentimientos de culpa o de a veces venganza, a veces resentimientos, principalmente son esas cosas como el arrepentimiento, la venganza, el resentimiento y la culpa. Son los que a veces pueden generar que a la hora de ya que sucede la muerte, el alma no cruce completa, sino se quede atrapada aquí en su mundo emocional, en su plano emocional. Pero eso le puede suceder a cualquiera, o sea, no es que vayas a un lugar diferente porque el Maestro Jesús lo explica así que toda muerte es un suicidio. El Maestro Jesús dice, las personas cuando enferman y mueren, o sea, cuando una persona se enferma, se crea una enfermedad, no sé, un cáncer o una cosa así, de igual manera esa persona se quitó su propia vida porque como la conciencia es la que le da a la materia orgánica, es la conciencia la que organiza las organiza los átomos del cuerpo, en realidad, una enfermedad que termina quitándole la vida a una persona es una enfermedad que esa persona se creó para sí misma por sus deseos no expresados de querer morir. O sea, el Maestro Jesús dice, las personas, los seres humanos podrían vivir 100, 200, 300 años si realmente fueran capaces de sentirse plenos y bien en el vehículo en el que están y en la realidad en la que están, pueden continuar con esa vida, pueden continuar con esa vida mucho, mucho tiempo porque las enfermedades son códigos genéticos que la conciencia activa cuando ya desde lo inconsciente uno empieza como a desear proyectarse a otra realidad, cuando ya uno tiene que tener como ese, ese como empuje, esa propulsión de continuar, 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 generando proyectos, generando planes, generando propósitos, y así uno conserva sus átomos, porque cuando uno ya empieza a dar por hecho que en esta línea de tiempo, en esta vida, ya no logré hacer tal o cual cosa, pero en otra tal vez sí lo logre, dice el Maestro Jesús que cuando tú ya empiezas así como a quererte proyectar a otra línea de tiempo, en ese momento empiezas ya a arrojar átomos, a crear otra línea de tiempo. Entonces vas perdiendo átomos de tu cuerpo y esos átomos porque uno mismo ya no quiere vivir, aunque no, a veces uno no lo dice, y no es que lo pienses así, ay, me voy a quitar la vida, no, pero ya empiezas a darte por vencido y a pensar que en otra realidad, en otra línea de tiempo, tal vez eso sí lo pueda lograr. Ahí dice el Maestro Jesús que empiezas a arrojar átomos a otra línea de tiempo. Como ya empiezas a arrojar átomos a otra línea de tiempo, desde el inconsciente, tu conciencia desde el inconsciente le envía a los códigos genéticos que están en los cromosomas, que son los que heredamos de nuestros madre y padre, ya le enviamos a nuestro cuerpo como la señal para que empiece a generar una enfermedad y ahí ya se activa la enfermedad. Eso dice el Maestro Jesús, como que pues en realidad las personas en general, cuando ya se dan por vencidas, ya es que ya están, es como una persona que se está quitando su propia vida, aunque no lo haga como otras personas que van y lo hacen, sino que lo hacen desde un plano más inconsciente. Pero vamos, es como el procedimiento es el mismo, vamos al mismo lugar. Por eso puede ser que a veces pasa eso como pues lo intentas y no sucede nada y ya como me pasó, o sea que solo me dormí, pero luego ya desperté. Ahí probablemente no lo recuerdo porque en realidad no recuerdo nada de lo que me pasó mientras estuve dormido, pero muy probablemente fui a esos lugares en donde empecé a recapitular y ahí ya me hice consciente, pues entonces también te explican, te pueden explicar, si te quitas la vida ahora, igual vas a volver a nacer y muchos de los problemas que ahora tienes que no logras solucionar, te los vas a llevar a esa otra línea de tiempo. O sea, en realidad vas a seguir siendo el mismo ser, sigues siendo la misma alma, solo vas a cambiar de cuerpo. ¿Estás seguro de que lo quieres hacer? Y ahí ya como que tú ya le piensas, pues voy a saltar a hacer lo mismo. Sí, en realidad sí, vas a lo mismo. Mejor no. Y entonces lo puedo resolver ahora. Exacto, lo puedes resolver Es- ahora. Entonces ya, mejor lo resuelves ahora. Pero esos son como los pasos. Bueno, gracias, Guy. Noemí también pregunta, dice, ¿los contratos sálmicos indican fecha de muerte?
¿El suicidio es parte del contrato o es un accidente que pasa con esa fecha que el contrato trae una y nosotros nos vamos antes en estos casos? Pues a veces puede suceder que es que a veces también tenemos que pensar que cuando sucede un suicidio en una familia, en una persona, puede ser que esa persona ya lo haya hecho antes en otras líneas de tiempo. También cosas las volvemos a repetir, pues para volverlas a repetir, otras veces se vuelven a repetir como los caminos nos vuelven a llevar como a los mismos lugares para, pues que a ver si ahora sí hacemos algo diferente. Pero no sé, tal vez no entendí bien la pregunta, pero eso es lo que puedo responder. Si tú quieres adicionar algo más, Ornay. No, sí, eso, es que con el tema de los contratos, o sea, sí hemos oído, por ejemplo, de ocasiones de personas que, por ejemplo, sí tenían a lo mejor una fecha de muerte, pero que pueden hacer esa como, pues hacer un nuevo contrato y cambiar como tu fecha de muerte. Ujú. O sea, sí se puede hacer eso, más no sé si con el suicidio funciona de esa manera. Pues es que es igual, es como, Si lo puedes cambiar para adelante y para atrás. sí, seguramente, sí se Ujú. puede. Sí. Gracias. Antonio, pregunta. Sí, gracias. Yo sé que tiene muchos proyectos juntos, como el agua, el proyecto de los cetáceos, el proyecto de los códigos de luz también. Hacen muchas cosas juntos y me gustaría saber si hay un o otro proyecto que puede ayudar más las personas que piensan en quitarse la vida, los niños o las semillas esterais jóvenes. Sí, me Pues gustaría que saber un poquito de sí. sus proyectos porque son muchas cosas que Sí, hacen pues la casi conexión. la esencia de todos nuestros proyectos va enfocado al Star Child, que nosotros le llamamos, que es como ese niño que hay dentro de nosotros como para la sanación. Así que casi todos nuestros trabajos, nuestros talleres, va muy enfocado a eso. Y también, pues por ejemplo, a lo mejor la energía de Antares, trabajamos mucho con la energía de Antares que ayuda a eso que hablamos al principio con el tema de ir a esos lugares, a ese punto donde estás en en la pancita de la mamá y hacer como ese proceso de pues cambiar la información. También Antares, o sea, para nosotros creo que la energía de Antares puede ayudar mucho en eso porque ayuda mucho también a trabajar, a maternarnos y a paternarnos a nosotros mismos. O sea, porque a veces también, pues a veces parte de que hay muchas situaciones por las que uno a veces piensa pues irse y una de las cosas pues es esa, o sea, el sentir que no nos sentimos como pues sostenidos, protegidos, o no sentimos como que nos faltó pues ese cobijo de madre o de padre y el proceso de Antares ayuda mucho a eso, a saber que pues esas situaciones pues sí, igual no están, es como entender, llevar a entendernos pues que somos niños en esos momentos y que que el papá no esté, la mamá no esté, no está mucho en nuestro control, pero sí no, esta energía dental nos lleva a ir a reconectar y saber que dentro de nosotros está esa energía de madre y padre interna. O sea, el Antares nos ayuda mucho a eso, a conectar con esa energía padre para que desde adentro, y que eso es más también, pues más sostenible y más sólido que esperar a que nuestros padres sí, con nuestros padres o ya sea nos den el reconocimiento, nos den el sustento y el amor. O sea, ellos nos llevan a conectar con esta energía interna para que desde adentro pues nosotros nos podamos sostener, amar y eso, o sea, creo que Antares ayuda, de todos nuestros trabajos, ayuda mucho a este tema. La abuelita y mamá Ujú. ballena también, mamá ballena, trabajar con mamá ballena y conectar con mamá ballena es muy maravilloso para sanar toda esa parte, todo ese proceso de la gestación. Y hay una frase que ella nos dieron, eso vino cuando llegó el libro de la Atlántida,
mamá ballena y la abuelita nos dieron una frase que dice que el amor, el reconocimiento y el sustento surjan de adentro, porque ellas dicen que eso es como el amor, el reconocimiento y el sustento son como los alimentos que nutren más como al alma humana. O sea, que el humano, todas las raíces de nuestros problemas y de nuestros traumas y de nuestras cosas, eso, la falta de amor o la falta del reconocimiento, o también cuando falta el sustento, porque a veces también ha habido personas que se quitan la vida porque tienen un deudón, una cosa así. También muchas veces eso ha llegado a suceder, Claro. que es por falta de sustento. Entonces ellas siempre dicen que cuando uno esté en esa situación en donde sientas que te falta el amor de los demás, falta el reconocimiento de los demás o te falta el sustento, vayas como a ese espacio en tu corazón y tomes conciencia de que todo eso que buscas que te venga de afuera, en realidad tienes que buscar lo que surja de adentro. Y así eso dice mamá ballena. Y ella también, mamá ballena, es pedirle a mamá ballena que venga y nos lleve a su pancita. Eso es bien sanador porque la presencia de mamá ballena ama ser mamá. Entonces lo que ella siempre hace es que llega y te lleva hacia adentro de su cuerpo y te mete a su pancita y te vuelve a gestar. Y es Qué lindo. muy sanador. Sí, es muy amorosa y muy sanadora mamá ballena. Chicos, y del material Los que sonidos tienen, de las ballenas. ah, Un poquito más. Los sonidos de las ballenas que claro. podemos ver en su sitio web pueden hacer la conexión Sí, sí, ayuda con la mucho. Los sanación. Ayuda sonidos mucho. de, sí, eso a nosotros Sí. nos ayudó mucho con los sonidos, hacer como una pequeña meditación o interiorización con sonidos de ballena, eso te lleva inmediatamente a la pancita de mamá ballena. Sí, súper poderoso. Ujú. Gracias. Qué lindo. Y con respecto al material que han canalizado en contacto con los arturianos, ¿qué códigos o qué prácticas podríamos invitar a las personas que conozcan en su página? Pues los arturianos tienen su música, pero no a todas las personas ido descubriendo que no a todas las personas les gusta la música que hacemos con los arturianos porque es muy, muy electrónica y muy así. Pero sí, ellos a través de la música también están enviando frecuencias y códigos y todo para la sanación a través del sonido. Y ya de los códigos de luz para trabajar con estos procesos hay uno que se llama integración del alma. Ese puede ser muy útil para, pues si estás en un proceso así de depresión, de no encontrar el camino y todo eso, integración del alma. Y también los códigos de liberación, que son libero miedo, libero ansiedad, libero dolor, libero culpa, libero resentimiento. Esos, los códigos de liberación son muy maravillosos porque con los códigos de liberación no están esos códigos de los que voy a hablar no están puestos en la web, pero vienen o sea, cuando uno trabaja, por ejemplo, con Libero Miedo, automáticamente el Libero Miedo va a trabajar con la adrenalina, con los niveles de adrenalina. Y cuando uno trabaja con Libero Ansiedad trabaja los niveles de cortisol. Entonces esos códigos de Sí. liberación, los 5 códigos de liberación, libero miedo, libero ansiedad, resentimiento, libero dolor, libero culpa, son muy buenos, súper buenos en estos tiempos que está muy fuerte la ansiedad, la depresión. Los muchachos con los códigos de liberación, súper buenos. Y también por eso hicieron la música, está la música del disco que sacaron hace poco, que se llama Neuronas, y ahí viene una canción de Libero Miedo, Libero Ansiedad. Cada código de liberación tiene una canción, pero pues eso va el disclaimer que no a todo el mundo le gustan las canciones. Pues si Pues para si les a gusta la a los música jóvenes, electrónica, ajá, sí, a los a jóvenes los sí les jóvenes gusta seguro les va a bastante, sí, encantar. sí, sí, sí. Bueno, bueno. Ujú. Tranquila de meditación, no, No no es es. esa música. Antonio, si tienes una pregunta, yo tengo otra y ya vamos a ir cerrando Sí, la solo una entrevista. más. Hablando de los arcturianos, sí. Me gustaría saber si los crop cycles, sí, si han recibido muchas informaciones y si hay uno específico para la sanación de los jóvenes, si conoces a esto, los niños o algo así.
Pues justo desde el año pasado, los arturianos me empezaron a dar la tarea de descodificar algunos crops, no todos, pero sí algunos. Ellos vienen y me dicen, este sí lo vamos a descodificar, y ya descodificarlo significa dibujarlo, ponerle como la frecuencia, y ellos ya le ponen la frecuencia y le ponen un nombre. Pero hasta ahora, de los que hemos llegado a descodificar, a ver, alguno que recuerde. No, no, no recuerdo que haya alguno que específicamente sea para esos temas. Y por Eh, ahora tenemos muy poquitos porque ese trabajo lo empezamos a hacer el año pasado. sí, Pues ¿cuántos ellos tienen tienen, 40. decodificado más o menos? el año pasado descodificamos creo que 18, y de Wow. los que van hechos este año, llevamos apenas publicados como 3. Tenemos todavía pendientes. Ahí tengo unos en la computadora que ya están casi terminados, ya listos para publicar, pero no, hasta ahora que yo recuerde, no había ninguno, de verdad, No de me los crops acuerdo. del año pasado, no. Y ya de los años anteriores, uff, es que son tantos, empezaron en los 90. Así que, pues no, específicamente ninguno que sea como para eso. Sí, Pero bueno, los códigos Seguro va a llegar. arturianos son como crops, Ujú, así que va. Mm. ahí pues con los de liberación. sí. Ujú. Bueno, que decodificar mañana para esto. Sí. Si tienes alguna otra pregunta de pronto, no sé, dentro de lo Mm, que... no, Ok, no, está está bien. muy bien, sí, Bien. sí. Y quisiera que cerráramos este hermoso, profundo y enriquecedor compartir, volviendo como al punto de partida de llegar a esa depresión y de llegar a ese no quiero estar aquí, es porque no encontramos, digamos, como nuestro lugar y propósito en la vida. Tu mensaje, Kai, tu mensaje, Ornai, para las personas que nos están escuchando, para los jóvenes, para que como padres podamos también compartir cómo encontrar ese lugar y propósito en la vida. Pues yo creo que para mí, por ejemplo, yo creo que no sé si para todos, pero no sé si se pueda decir que compartamos ese mismo sentimiento, pero yo muchas veces me sentí como si estuviera adelantada a mi época. Y yo creo que pues eso va de la mano, eso que decía Kai, esperar, tener paciencia y saber que aunque parece que no, pero el momento va a llegar. Y vaya que lo digo como experiencia porque yo estuve mucho tiempo deprimida por no encontrar mi propósito y al final de cuentas, ahora puedo decir que lo encontré, pero que irónicamente siempre ha sido lo que he hecho, solamente que estaba como que súper nublado de muchas cosas, pero es como muy irónico porque al encontrar mi propósito me di cuenta que era lo que toda mi vida he hecho. Así que es solamente en tener paciencia para encontrar el punto, el momento en el que pues como que se nos cae, como que se nos cae esa venda de a lo mejor de muchas cosas que nos dijeron y que nos creímos, o sea, a lo mejor el no vales, no puedes, como que no lo creímos y llega un punto en donde te empiezas a quitar todo eso y eso te permite poder verte y observarte y pues ver que pues lo que tanto estabas buscando siempre lo estuviste haciendo. Sí, esperar. Ujú. Sí, eso es como el mejor consejo que le puedes dar a una persona que está pensando en irse hoy, es que te esperes. Espera por lo menos un día Sí. más y deja que ese día pase y otro día más y otro día más. No quieras encontrar la solución hoy. Tal vez la solución te va a llegar en un mes, en 2 meses, pero si te vas no lo vas a poder averiguar y que vas a llegar al otro lado y te vas a dar cuenta de que la razón por la que te querías ir es diminuta, en verdad va a llegar un momento en donde la vida se te va a transformar, solo tiene uno que esperar. Eso así no sucede a todos, Ujú. las cosas difíciles no se quedan por siempre, eso es un proceso, es parte de un proceso. Entonces siempre es como, Espera, espera. espera un poquito, va a llegar tu momento. Ujú. Wow. Bueno, realmente nos vamos llenos de mucha información
más allá de la información, es esa pauta de amor que sientan ustedes a través de su experiencia, a través de sus palabras, a través de su sencillez y que invitamos a las personas que están escuchando esta información, pues entremos a compartirla para que cada vez seamos más los que nos beneficiemos de ella. Antonio, tus palabras de cierre. Sí, sí, gracias a todos, gracias Mari por la traducción para que esas palabras lleguen hacia el Brasil, porque es muy bonito, así, yo estoy muy impactado con todas esas palabras aquí, es un honor. Y muchas gracias. Gracias, Sí. gracias por Chicos, compartir. esperamos más adelante poder también ampliar en los temas del bullying, en los temas del autismo y de todo esto, que vayamos nosotros como haciendo ese zoom a estos aspectos que son causa también de que los chicos no quieran estar aquí. Sí, con mucho gusto, nos encanta. Gracias, gracias, gracias. Gracias, querida familia, a quienes nos acompañaron, a quienes nos van a ver en diferido. Soy Marta Briceño y nos vemos hasta la próxima.